Sanderson, Sombra de Identidad, del libro 5 de la saga Mistborn, el segundo de la Segunda Era. Este libro sigue desarrollándose en Scandian, 300 años después del libro o de la saga de la Era 1 del Imperio Final. Seguimos en este mundo donde hay una nueva serie de cambios y podemos decir que están en un momento histórico parecido a la Revolución Industrial. Nuestros héroes, Waxilion, Wayne y Marasi, ya son ahora parte de los alguaciles en toda forma. Ha pasado ya un tiempo del final del libro 1 a este. Ahora, aquí tenemos que va a haber un mayor desarrollo en las historias de fondo de cada personaje y sus motivaciones para hacerlo y un crecimiento entre ellos. El libro va a comenzar, y posiblemente haya algunos spoilers por si no quieren seguir viéndolo, con una visión del pasado de Wax, donde vemos cómo él conoció a su esposa, Lizzie, el amor de su vida, y cómo ésta pereció. Eso ya lo sabemos desde la historia anterior, que es por lo que él retorna de los áridos hacia este punto, y nosotros tenemos nuestra forma. Aquí nos dicen cómo fue el accidente que llevó a este deceso. Y nos va a dar paso a la historia inicial aquí, ya que este hecho va a tener varias repercusiones sobre el personaje de Wax a lo largo de esta historia o de esta parte. Ya en el presente, en el tiempo en que se desarrolla nuestro libro, tenemos que estamos en la fiesta del hermano del gobernador, que es un corrupto y está llena de criminales y personas importantes de Eleden. Él está subastando alguna cosa, pero no es importante lo que él subasta, sino lo que ocurre durante la fiesta, ya que durante esta fiesta ocurre una serie de asesinatos entre varias de las personas importantes, incluyendo el propio asesinato del gobernador. No se tiene una pista de quién es el asesino, quién lo hizo, más que es alguien con poderes de metal. En este caso, Waxilion llega a la conclusión de que debe ser alguien con sangre terrisana que pueda almacenar velocidad y usarla en el momento adecuado para haber provocado este desastre durante la fiesta. Así que la historia inicia con él intentar descubrir quién es este asesino. Durante esta historia, pues, como mencioné, se profundiza más en cada una de las historias de los personajes y vemos una evolución en ellos, incluyendo también podemos ver un párrafo pequeño desde el punto de vista de Steri, la prometida de Wax. Aquí también tenemos que va a haber la participación de personajes de la Era 1, como son los Kandra, y Armonía, que nosotros recordamos que era nuestro terrisano favorito del libro, de la Era 1, y ahora él se convirtió en lo que es Armonía. Aquí Sanderson va a meter una serie de conflictos sociopolíticos e incluso algo religiosos entre las diferentes religiones y el conflicto social que hay en este momento, ya que las personas comunes tienen que trabajar muchas horas para poder mantenerse, mientras que los nobles siguen siendo los dueños de la mayoría de las cosas. Nuestra historia va a girar en torno también a esos conflictos y nuestro antagonista en este libro se va a estar aprovechando de esto. Es cierto que el tío de Waxilion sigue en las sombras, escondido con su gran plan que no se nos revela demasiado, pero este tío y su organización están apoyando a esta criatura, porque el antagonista de este libro no es un ser humano, sino va a ser un mismo Kandra, que se conocerá con el nombre de Sangradora. Este Kandra es rebelde y no se nos revelará hasta el final qué fue el motivo que lo llevó a ponerse en contra de la Armonía o que lo llevó a este punto, pero quiere la libertad. También vamos a saber algunas cosas más de Lizzie bastante importantes que tienen que ver con Armonía, el Kandrax, etc. Pero no diré más, ya que sería decir demasiado sobre el sorprendente e inesperado giro final que hay en el libro. Vemos algunas, o también se nombran un poco más a los diferentes personajes de la Era 1 como parte de la sociedad actual
que han generado religiones o ideas en base a ellos y cómo esto afecta a la concepción. Todas estas pequeñas diferencias, de todos estos pequeños problemas que ya están en la sociedad muy dados, es lo que va a generar que Sangradora se aproveche de esto. También vemos la participación de otros Kandras como Tenzon, que aparece en algún punto casi al final del libro, y Guarcilio le pregunta sobre Bill. Hasta en el libro anterior se habían hablado de estos personajes como Vin, pero siempre con un título dado por la leyenda que ellos tienen, como Vin, que es llamada la guerrera ascendente. En este libro es una de las primeras veces que mencionan su nombre como tal. Tenzon sigue usando el cuerpo del perro que Vin le, o un cuerpo de perro similar que Vin le otorgó en la era 1. Motivos, pues no lo sé, pero ahí está. Y le dice que ella era la más humana y por eso una de las personas más fuertes que conocía, que cuando ella besaba era el beso, que cuando ella peleaba era la daga, dando a entender que tal vez haya un poco más. El libro va a terminar con un giro sorprendente y la aparición de un personaje que nos dice que en el siguiente libro vamos a ver un planteamiento más grande y más épico de problemas. Sé que a muchos no les agrada tanto esta segunda era como la primera, porque consideran que la primera era una saga muy épica. Sí, en la primera era siempre estaban en peligro, siempre había algo tensionando. En el primer libro estaba el Lord Legislador, que podía destruirlos, que era muy poderoso, que ellos no tenían las armas, etcétera. El segundo libro, la ciudad estaba a punto de ser destruida. Ellen tenía muchos problemas para mantener sus ejércitos fuera, no tenía ni idea de cómo vencerlos, etcétera. El tercer libro por sí mismo estaba a ruina, completamente destruyendo y devastando el mundo que estaba a punto de acabar. Aquí no, la historia va un poco más lenta, se va adentrando de forma menos épica hacia los sucesos, pero nos está planteando un gran dilema que en el libro 3 y 4 se van a desarrollar más, esperando crear personajes mucho, o uno de los puntos fuertes de Brandon Sanderson es siempre que crea grandes personajes con personalidades muy bien definidas en muchos puntos. No, estos personajes no son una copia de los personajes de la era 1, son independientes, tienen su propia estructura, su propia finalidad, su propia noción. Es una sociedad cambiante, no es una sociedad gobernada por un Lord Legislador que se cree un dios, no, es gobernada por humanos y tiene problemas humanos totalmente. Aquí pueden ver todos los pósters que puse en las partes que me parecieron interesantes de apariciones. Entonces se nos habla un poco más y nos adentramos. Aquí también debemos recordar que uno de los puntos fuertes de esta segunda era son los doble nacidos, como son Wax y Wayne, que pueden usar la anomancia tanto como la ferroquímica. Y vuelve a aparecer la hemalurgia, esa arte que usaban en la primera era para adquirir poderes a partir de quitárselos a otros y que básicamente está prohibida. En el libro anterior nosotros vimos que se le entregó a Wax un libro y habla de esto. Aquí la Kandrax Sangradora está utilizando estas técnicas para apoderarse de mayores niveles de poder y poder ser más violenta. Y esperas o siempre estás intentando descubrir quién es Sangradora. Como ya sabemos, los Kandrax suelen utilizar la piel y los huesos de otros para transformarse en quien quieran, son grandes imitadores. Por eso es que Armonía y Tenzon mandaron a Melan a una Kandrax para ayudarlos. Melan, ¿se acuerdan de ella? Aparece en el último tomo de Nacidos de la Bruma Era 1. Es una joven Kandrax que los está ayudando en este concepto. Vemos, como mencioné, es un libro lento en cierto sentido, no es el libro épico que fue la primera saga, pero es bastante bueno porque nos va construyendo todo un mundo y una sociedad que ha cambiado drásticamente de la era 1 a esta era, un cambio en forma de pensar social, político, donde las nuevas tecnologías que están surgiendo están llevando a cambiar el mundo de una forma u otra, y Sangradora se ha aprovechado de esto para meter una espina, un conflicto dentro de la sociedad para que esta sociedad estalle, ya que ella quiere que los humanos sean libres, que no estén siempre bajo el mando de un Dios todopoderoso como lo estuvieron en la época del Lord Legislador, y no sabe otra forma de hacerlo
más que esta. Esa es su forma de hacerlo, aparte de que tiene motivos interiores que se van a ir descubriendo casi al final del libro, lo que hace que Wax dude. Y la aparición de este nuevo personaje, de este nuevo metal que está apareciendo, va a hacer que el siguiente libro sea bastante interesante. En conclusión, Brandon Sanderson lo hizo de nuevo. Es una gran entrega. No es un libro épico de fantasía, sino es algo un poco más lento. Pero es muy disfrutable y muy agradable para leer. Y sí, como siempre, ha estado construyendo y nos ha dado nuevas formas de que el sistema mágico funcione. ¿Es un libro que recomiendo? Sí. Hasta la próxima y nos vemos luego.